Profe, le hago una Bueno, consulta. sí, Con el sí. tema de los laboratorios, porque yo por temas laborales, por ejemplo, yo estoy generalmente un mes en Santa Cruz y 15 días acá en Buenos Aires. Esa es la frecuencia más o menos que está. Yo estaría un poco complicado con las fechas. Está igualmente, todavía no hay nada definido en cuanto a qué fechas son, así que habría que ver si por ahí una sola te coincide con que no estés, después lo vamos viendo ya cuando tengamos algo más firme. ¿Mm? Ok, ok, bueno, dale, perfecto. Bueno, dentro de los ensayos no destructivos, entonces vimos dos, que eran líquidos penetrantes, partículas magnéticas, los dos más portátiles, más sencillos, este, baratos, en teoría, y de menor sensibilidad, obviamente, porque requieren menos elementos. Pasaríamos a uno que ya tiene otras características porque la radiografía ya tiene un carácter volumétrico, o sea, ya no es que yo voy a ver indicaciones en la superficie de una pieza o un poquito por debajo con cierta profundidad, como en el caso de partículas, sino que acá voy a poder ver toda la pieza, o sea, la pieza en una radiografía, imagínense como una radiografía médica, hace transparente, digamos, los lugares por donde pasa. Entonces, voy a tener una imagen plana, pero que en realidad barre todo el espesor de la pieza que estoy analizando. Por lo tanto, me va a dar un registro permanente porque directamente me va a quedar la radiografía tomada, me va a quedar directamente la placa, va a quedar el documento. Eso es bueno. Normalmente se guardan, sobre todo cuando se hacen en serie, en controles de soldaduras, por ejemplo, donde hay muchas soldaduras. Normalmente se guardan y bueno, es un documento buenísimo porque queda para siempre. O sea, no queda tan a criterio de que alguien haga un informe y diga encontré esto y esto, sino que eso lo va a hacer alguien, pero a su vez va a quedar el documento que por ahí alguien en algún momento puede analizar. Eh, Así, bueno, esa sería una ventaja importante, pero básicamente lo importante es que la radiografía es un método volumétrico, lo que le decía, puedo ver ya cosas más internas. ¿Mm? Bueno, dentro de los no destructivos, entonces tenemos el examen visual, que habíamos dicho es un método no destructivo, digamos. No tiene mucho alcance, voy a ver solamente defectos enormes, pero es un método no destructivo. Si yo veo que una pieza tiene defectos a simple vista, ya no le hago otro ensayo no destructivo porque ya mi ensayo fue el examen visual. Y ya más o menos sé de qué se trata. Después ya los métodos ya con elementos, tintas penetrantes, partículas magnéticas, radiografía, que se puede hacer, ahora vamos a ver bien, con rayos gamma o con rayos X, y después un par más que nos van a quedar todavía después de radiografía, que son ultrasonido y corrientes parásitas. Como métodos más clásicos, después vamos a mencionar por lo menos, o vamos a hacer una síntesis de otros métodos no destructivos que hay, o sea, no, todos estos métodos los vamos a ver en detalle, los vamos a tener una clase por lo menos para cada uno, pero este, no quiere decir que sean los únicos métodos que hay. O sea, vamos a hablar después, a lo último, de otros métodos, lo vamos a describir más rápidamente. Estos son los más clásicos, son los más usuales, pero existen otros para aplicaciones seguramente más específicas, ¿no? Eh, Acuérdense siempre que los ensayos no destructivos son complementarios, o sea, yo a veces puedo hacer un ensayo con tintas o con partículas, descubrir que hay algún tipo de defecto y después con ultrasonido sacar las dimensiones, porque el ultrasonido la ventaja que tiene es que permite directamente medir las dimensiones de la fisura con exactitud. Entonces, por ahí uso más de un método no destructivo, por ahí uno como para detectar y otro para medir, o para estar más seguro, depende de lo que cuento, obviamente. este,
en todos lados hay la posibilidad de hacer los ensayos que quieras, pero depende también de las piezas y los efectos que varios, digamos. A veces un no destructivo complementa a otro. O sea, permite sacar conclusiones en base a lo que se vio en el primero. Bueno, entonces la radiografía industrial en general es la técnica que produce imágenes del interior de piezas o componentes mediante la aplicación de radiaciones ionizantes. Radiaciones ionizantes, ahora vamos a ver qué son, pero son radiaciones de tipo, como la luz visible es parte del espectro de las radiaciones, ahora lo vamos a ver qué lugar ocupa por su frecuencia. Y después hay otras frecuencias que tienen otras características y que no son visibles, ¿no? Como en el caso de los rayos X y los rayos gamma. Se dice que son radiaciones ionizantes porque ionizan los gases. O sea, si pasan a través de un gas, lo ioniza. Son radiaciones las que se usan para radiografía de muy alta frecuencia y alta potencia. Y básicamente los X y los gamma son los rayos de mayor potencia y mayor frecuencia. La potencia es bastante proporcional a la frecuencia, o inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuanto más chica la longitud de onda, más potencia tiene, pero básicamente lo que podemos decir es que tienen la característica de que pueden pasar entre los átomos. O sea, ahora vamos a ver más o menos las longitudes de onda de cada radiación, pero si un rayo puede pasar por la pieza, atravesarla y después hacer una impresión sobre un papel, pongámosle sensible, al tener una frecuencia muy alta, la longitud de onda es muy chiquitita y puede pasar entre los átomos del material, cosa que la luz visible no puede hacer, por eso los materiales son opacos para nosotros, porque un pedazo de hierro no, con el espectro visible, con los tipos de rayos que son visibles, no puedo atravesarlo, porque se choca con los electrones, no pasa al otro lado. En cambio, las longitudes de onda de estas radiaciones que se usan para la radiografía, sí pueden pasar y atravesar los cuerpos, y por eso, según lo que pasó, voy a imprimir del otro lado, después lo vamos a ver bien en detalle, pero puedo imprimirlo del otro lado y de alguna manera tener un registro del interior de toda la pieza, del interior y del exterior, ¿no? Y también se basa en la absorción diferencial de la radiación por los materiales, o sea, cada material absorbe más o menos radiación según su naturaleza, su número atómico en general, pero digamos, si tuviéramos una pieza con varios espesores, donde hay menos espesores se absorbe menos y puede pasar del otro lado del cuerpo más radiación. O sea, siempre hay una radiación incidente, ahora lo vamos a ver en esquemas, va a pasar por la pieza y del otro lado se va a encontrar con la placa donde se registra, que después se revela. Justamente la absorción diferencial quiere decir que según lo que encuentre en el medio, absorbe más o menos radiación, por lo tanto llega más o menos radiación a la placa y imprime distintos tonos de gris. Igual lo vamos a ver más claro. Es peligrosa para los seres vivos, justamente eso, por ese tema es que no hay forma de poner un equipo de estos en una facultad o un lugar educativo donde hay mucha gente. Da un registro permanente, que es lo que le decía antes, y se puede producir de manera artificial mediante un sistema eléctrico, que serían los rayos X, algo muy parecido a lo que se usa en medicina. O sea, hay un tubo de vacío de donde se obtienen los rayos X, de un equipo que es eléctrico, o natural, que son los rayos gamma, que salen directamente de radioisótopos que emiten radiación por naturaleza. Entonces, bueno, en el caso de los rayos gamma, utiliza isótopos radiactivos, que con el tiempo van perdiendo su radiactividad,
la radiografía también es afectada por factores geométricos, porque fíjense que si yo tengo, qué sé yo, una chapita, la radiografía y prácticamente la imagen plana que va a salir eh, es netamente la chapa. Si la pieza que voy poniendo va siendo cada vez mayor espesor, una pieza de mucho espesor ya va a tener, va a estar afectada por factores geométricos, o sea, las aristas que están más lejos van a tender a volverse más borrosas, y a su vez, digamos, al ser una proyección plana de una superficie, de un volumen tridimensional, este, en la proyección plana tiene cierta deformación, porque de un foco estamos sacando la radiación y le estamos atacando a una pieza que tiene digamos, una dimensión finita, mucho más grande que el foco. Entonces, va a generar cierta deformación en la proyección. Más deformación cuanto más espesor tenga la pieza. Otra característica es que es obvia que los equipos insumos son muy costosos. De pronto es el más costoso de todos. Y necesita la aplicación de procedimientos de seguridad radiológica. O sea, vamos a ver después cómo se implementa, pero esto tiene, como pasa en la clínica, vieron que en cierta zona alrededor de donde se toman las placas no se puede pasar, no se puede ingresar tampoco mientras se está tomando una placa. El operador tampoco puede operar el equipo adentro del lugar donde está la persona. A la persona no le pasa nada porque es un tiempo medio corto, que lo radiografíen a él, pero el operador tiene que estar afuera separado por una pared de plomo porque si no, el tipo saca 100 radiografías por día y se absorbe toda la radiación de 100 radiografías. Entonces lo tiene que manipular a distancia. Del otro lado de una pared, por ejemplo, con una separación de plomo dentro de la pared, pero tiene que quedar aislado prácticamente de la radiación. Todos esos temas hacen a la seguridad radiológica. Bueno, las ventajas, como lo hablamos ya, da un registro permanente, alto poder de penetración, o sea, directamente penetra todo, se ve directamente toda la pieza. No le afectan los recubrimientos, acá no tengo que andar con mucha limpieza, ni problema de pintura, ni ningún tipo de cosas, porque la radiografía va a salir igual. Identifica discontinuidades, que bueno, ese es justamente el objeto. Y las desventajas es que es peligroso, que se complica el acceso a ambas caras. En realidad esto después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero cuando tengo un tubo, digamos, tengo que usar alguna técnica para poder sacar, digamos, la imagen del tubo, que si puedo poner la fuente adentro es una cosa, y tomar la radiografía del lado de afuera, y si no puedo meter la fuente adentro se me complica, entonces tengo que mandar desde afuera la radiación y también desde afuera enfrente poner la placa y eso ya va a generar una deformación, pero que igualmente se puede hacer. Todas estas cosas que estamos viendo son sintéticas y lo vamos a ver muy en detalle. Esto es bastante largo. Es lento, bueno, lleva una preparación, hay que calcular el tiempo que tiene que estar expuesto, hay que setear los equipos, todo sale en función del material, de las dimensiones de la pieza. Digamos, para cada pieza diferente que yo voy a hacer un ensayo, tengo que establecer todo un seteo de variables especiales. Es costoso y no dimensiona. Sí dimensiona con una aproximación, pero como les decía, como el registro plano que queda de la radiografía está un poquito deformado respecto en realidad no representa cortes de la pieza, sino que representa una imagen completa de la pieza en dos dimensiones. Esas deformaciones hacen que, según la profundidad en la que están las fisuras o las discontinuidades, se distorsione un poquito la medida y no la pueda medir con exactitud, pero sí voy a tener una idea bastante clara de lo grandes que son.
Bueno, es un método no destructivo basado en la absorción diferencial de la radiación por la pieza. Dijimos lo que era la absorción diferencial. Utilizado para detectar variaciones en una región de un determinado material comparando con una región contigua. O sea, como la atenuación va a ser función del espesor, o sea, la cantidad de radiación que pase va a ser función del espesor, también es función del material. Si el material es homogéneo, no hay problema, me va a dar una imagen homogénea. Si el material no es homogéneo, por lo tanto también permite diálogo de las características del material. Y bueno, detecta características diferentes de una misma región, pero básicamente a nosotros nos va a interesar para ver discontinuidades. Bueno, una radiación penetrante, entonces es la propiedad que tienen ciertas formas de energía radiante que atraviesan materiales opacos a la luz visible, como les decía antes. Los tipos de radiación son rayos X y rayos gamma. La longitud de onda son muy cortas. Las propiedades en general de los rayos X y gamma son que tienen la misma velocidad de propagación que la luz, porque en realidad son de una naturaleza similar a la luz. Se desplazan en línea recta, en general no son afectados por campos eléctricos o magnéticos, o sea, siguen siempre derecho, y pueden imprimir emulsiones fotográficas, o sea, como se usaba antes, negativos y papeles con emulsiones. Este tipo de rayos tiene la propiedad de que se impacta en un material fotográfico, deja impreso. Deja impreso lo que, en función de la cantidad de radiación que pudo pasar, deja impresos distintos colores, que es lo que uno ve también, digamos, en una radiografía humana, que ve el hueso que tiene mayor densidad, lo ve blanco, el resto lo ve un poco más oscuro, el fondo lo ve negro porque ahí pasó toda la radiación, porque no había nada. Y si llegara a haber alguna fisura, una fractura, obviamente va a haber la forma, va a haber todo sobre el hueso, ¿no? Le doy este ejemplo que bastante burdo, pero bueno, en realidad es lo mismo, o sea, en una pieza va a pasar las mismas cosas, va a haber, según la densidad, mayor absorción, entonces va a quedar más blanca, según el espesor, va a quedar más blanca la placa en esa zona, en la zona que tiene ese espesor. Si hay algún tipo de fisura, va a aparecer marcada. Cualquier tipo de defecto, poros, todo tipo de defecto. Así que bueno, digamos, se aprovechan varias cosas que tienen estos rayos, que no son afectados por los campos eléctricos o magnéticos, que se propagan en línea recta, que pueden imprimir emulsiones fotográficas y que por su longitud de onda pueden atravesar los cuerpos como si fueran transparentes. O sea, los cuerpos son transparentes a estos rayos, básicamente. Bueno, en realidad la naturaleza, digamos, nos dio unas cuantas cosas como para poder, con este tipo de radiaciones, implementar la radiografía. Esto es importante como para que ustedes tengan en cuenta qué significa la longitud de onda. Fíjense que acá las longitudes de onda, bueno, están dibujadas, está acá más apretadita, quiere decir que tiene una longitud muy corta. Esto es simbólico, ¿no? Acá las longitudes de onda son muy altas. Fíjense que acá estamos hablando de 10 a la octava nanómetros. En las zonas de radio estamos hablando de ondas que pueden tener 10 kilómetros o 100 kilómetros de longitud de onda. Y la luz visible que está acá, en el orden de 10 a 100 nanómetros, un poco más estrecho, digamos, sería el campo. Todos los colores están dentro de este rango de longitudes de onda. Si las radiaciones tienen una longitud de onda diferente a este rango, no son visibles. O sea, las ondas de radio no son visibles, los rayos X no son visibles. Según la longitud de onda van desde el rojo al violeta.
Por eso los que están con una longitud de onda un poquito mayor que el rojo son los infrarrojos, están abajo del rojo, y los que están por encima del violeta son ultravioleta. No son visibles, pero se pueden percibir y tienen también sus aplicaciones. Las ondas de radio son las más grandes, las microondas después aparecerían acá, los rayos infrarrojos, los visibles, que según la longitud de onda son el color, la ultravioleta, y después acá ya vienen los rayos X y los rayos gamma. Por eso le decía, este tipo de rayos tiene una longitud de onda tan chica que puede atravesar los cuerpos, va a tener interacciones con los electrones, que ahora vamos a ver, que justamente son lo que le van a dar esa absorción diferencial, pero van a pasar tranquilamente como si fuera casi transparente el material. Bueno, las unidades genéricas de radiación son la actividad específica, que es la concentración de átomos en una sustancia radioactiva. Se expresa dividiendo la actividad por la masa y determina las dimensiones físicas de la fuente. Esto en realidad no nos interesa demasiado. Sí, la energía define la calidad de las de radiación. La unidad más usada para la medida es el electrón volt, GeV, el cual representa la energía generada por un electrón que es acelerado por un diferencial de potencial de un volt. Después vamos a ver que el término de la energía de los rayos tiene, digamos, una importancia, o es un parámetro a tomar en cuenta. Bueno, básicamente los principios serían estos. Acá lo van a ver un poquito más claro, y ya con esto más o menos se va a entender mejor cómo es la técnica, digamos, de esto. O sea, hablamos de los rayos, hablamos de la absorción diferencial, pero ahora lo van a ver plasmado en el esquema y en los resultados. Supongamos que nosotros tenemos una fuente de radiación. Esa fuente de radiación está actuando sobre una pieza, obviamente emite en todas las direcciones, ¿sí? Sí, en línea recta, pero en todas las direcciones. Vamos a tener la pieza abajo, y del otro lado vamos a tener la película de rayos X. La película es más o menos con el mismo principio que una película fotográfica. Básicamente, ¿qué es lo que tiene la película? Haluros de plata, bromuros de plata, algún tipo de sal que está sobre un soporte de acetato, o sea, directamente una lámina transparente, que está cubierta con alguna de estas sales, que tiene la propiedad de que cuando la radiación le pega, se excita, y cuando uno pasa por el proceso de revelado, que sería pasarla por unos líquidos posteriormente a la toma, agarran distintos tonos de gris, negros y blancos, según la radiación que recibieron. Esto es lo que hace que, donde hay más espesor, la película salga más clara, el resultado salga más claro. Vamos a ver acá qué es lo que estaría pasando. Tengo una pieza que tiene 3 espesores, estos dos son más o menos igual, acá es más gruesa. Entonces, ¿qué pasa? La radiación en esta parte se atenúa más que en el espesor más chico, o sea, interactúa menos, más con la materia, por lo tanto llega menos radiación. Cuando llega menos radiación, queda más blanca la película. Acá está llegando más radiación porque el espesor es más chico, y me va a quedar relativamente gris, más oscuro. Y acá directamente, fíjese, donde no hay pieza y pega directo la radiación sobre la película, va a quedar negro. Esto es por la propiedad que tiene estas sales, estos haluros de plata, bromuros de plata, que al revelarlos, en realidad lo que se está haciendo es una reacción química que hace que los
los granos que están depositados, que vienen cuando uno compra la película, pegados a la película misma. Dentro de los granos, los que fueron más excitados, o sea, que recibieron más radiación, se van a transformar en plata metálica. O sea, el proceso es, digamos, por naturaleza, que el grano que recibió más radiación se va a transformar en plata metálica en mayor cantidad. Por eso es que los extremos estos, que recibieron el máximo de radiación, se van a volver negros, porque directamente todos los haluros se van a volver plata metálica, entonces le van a dar el color negro a la figura. Y después, en función de lo que atenúa la pieza, de los espesores que tiene, la placa recibió más o menos radiación. Bueno, donde recibió menos radiación, los granos están menos excitados, y cuando revelo, se forman pocos granos de plata metálica y se cae casi todo. Entonces me deja prácticamente blanca o gris muy clarito la placa. Y la absorción diferencial, dijimos, según los espesores, y también esto depende del material, distintos materiales también cambiaría la absorción, pero en este caso, bueno, una pieza de un solo material, para distintos espesores, absorbe más o menos radiación. ¿Por qué? Porque al haber más, más espesor, es más probable que el rayo que va a pegar en cada punto, cada recta que va a salir de acá, interactúe más con los electrones cuando hay mucho espesor y menos cuando hay poco espesor. O sea que al haber más espesor, interactúa más, va a perder más energía y va a llegar del otro lado menos energía. Por lo tanto, los rayos los granos que recibieron poca proyección de energía, no se van a transformar todos en plata negra y me va a dar un color más claro. Acá me va a dar un promedio y acá me va a salir negro. Y si hubiera, en este caso ya estamos simulando una discontinuidad, si hubiera una discontinuidad va a salir en la placa. ¿Por qué? Porque en realidad acá sería como que esto está lleno de aire, entonces en esta zona acá el espesor es más chico, o sea, el rayo que pasa por el defecto tiene que atravesar menos material, porque está faltando, y con una fisura lo mismo, de cualquier manera, va a faltar material y por lo tanto va a pasar con más facilidad. Entonces va a pasar más radiación del otro lado y se va a volver un poco más oscura en esa zona la placa, la imagen. Bueno, y acá vamos a ver cómo se atenúa, o en función de qué se atenúa la radiación. Acá en mayúscula es la intensidad que yo estoy mandando de rayos, X o gamma, ¿no?, de radiación, sobre la pieza y la placa del otro lado. En realidad la que está partiendo de acá, déjenme mostrarle, la que está partiendo de acá es I0. I0. Y acá I solo, y sería la intensidad que llega según el espesor, o que llega a un punto adentro de la pieza. Responde una fórmula exponencial muy simple, es la energía actuante por E a la menos mu X, donde X es la profundidad. A mayor profundidad, este valor cae. O sea, este cero es constante y el valor de energía que llega, cuanto mayor es la profundidad, como esto es negativo, el valor
de radiación que pasa es más chico. Y este mu está relacionado con el número atómico del material. Se supone que cuando hacemos una radiografía está toda hecha en el mismo material, la pieza. Pero si hubiera dos materiales, los dos materiales también atenúan diferente, porque tienen distinto este mu. Entonces, a cierta profundidad, o lo puedo calcular para lo que da sobre la placa, la radiación que está llegando sería la radiación actuante por E a la menos mu, que es una propiedad del material, X, que es el espesor, digamos, la, la distancia recorrida dentro de la pieza. Eso es también lo que habíamos hablado que se llama absorción diferencial. O sea, con distintos mu, la absorción es distinta y con distintas profundidades o espesores, la radiación se atenúa más o menos, entonces la atenuación es distinta. Mayor espesor, mayor es la cantidad de radiación que absorbe y menor la intensidad que atraviesa. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que yo haga actuar sobre la pieza una intensidad, una potencia de radiación determinada, SI sub 0, y del otro lado me sale menos radiación, que incluso a más material por el que tiene que pasar sale menos radiación, y eso es lo que me cambia los colores, ¿no? O los grises. ¿Eso por qué pasa? Porque este tipo de radiaciones son capaces de atravesar los átomos de la pieza, lo cual no quiere decir que los atraviesan sin pasar por ninguna situación en el medio. En realidad se van a encontrar con electrones. ¿Se acuerdan? En la unión metálica tenemos una matriz, que es la matriz del cristal, en el caso del hierro-carbono, es cúbica, de cuerpo centrado, cara centrada según la temperatura. A temperatura ambiente tiene su estructura, digamos, su matriz cristalina, y hay una distancia entre los cationes, ¿no? Que serían los puntos que forman la red. Pero en el medio que hay electrones que comparten todos los cationes, o sea, electrones que están permanentemente dando vueltas. Incluso si yo le mando energía eléctrica entre un extremo y otro de una pieza, esos electrones los hago circular en la dirección que yo quiero. Por lo tanto, la pieza está constituida, o el metal está constituido por una red cristalina de cationes y está lleno de electrones que están por ahí dando vueltas. Bueno, justamente lo que hace que el material atenúe más o menos es los efectos que va a tener esa radiación con los electrones. O sea, vamos a ver que hay distintas formas de chocar la radiación con los electrones. Por eso la atenuación es más alta cuando el espesor es más grande. ¿Por qué? Porque si el espesor es en un lugar de determinado valor y en otro lugar el doble, en el lugar que el espesor es el doble, hay el doble de posibilidades de choques con los electrones. Por lo tanto, bueno, hay desviaciones, hay desapariciones de parte de la energía. Por lo tanto, llega al otro lado, si bien el cuerpo permite llegar a la radiación, es transparente, llega del otro lado menos radiación en función del espesor. Como les decía, porque a mayor espesor, mayor interacción del rayo con electrones que pueda haber en el medio. Es un tema probabilístico, o sea, si el espesor es más grande, es más probable, y se cumple, que choque con mayor cantidad de electrones en el camino. Si el espesor es finito, va a tener que pasar por pocos electrones o menos electrones y se va a atenuar menos. Eso es lo que permite que obtengamos una imagen como la que vimos recién.
Una consultita, el espesor no está reflejado en la ecuación que vimos hace un ratito, ¿no? Sí, a ver te muestro. El espesor sería X. El ¿M? X. Ah, excelente, bueno. O sea, cuanto mayor es el espesor, esto es negativo, me termina dando que a mayor espesor la energía que pasa es menor que si el espesor fuera más chico. O sea, a menor espesor pasa más energía al otro lado. ¿M? Espesor más chico pasa más energía, espesor más grande pasa menos energía. Que es lo mismo que vemos acá, ¿no? A mayor espesor pasa menos energía, por lo tanto excita menos los granos de haluro de plata o bromuros de plata, y por lo tanto no se convierte en la mayoría en plata negra. Y acá, donde no hay espesor y pega toda la radiación, se transforma todo en placa negra, y acá donde hay un espesor más chico que el otro, tiene que chocar con menos electrones, es más difícil que se encuentre en el camino con electrones, por lo tanto va a pasar más radiación, entonces excita más la película y genera más partículas de plata negra que en esta zona donde llegó menos radiación. ¿Mm? Lo que hace que yo tenga más o menos plata negra, o sea, tenga la pieza más oscura, más clara, tiene que ver con la radiación que llegó a pasar y a pegar en la película. Bueno, esto lo vieron en física, seguramente, lo cual no quiere decir que se lo acuerden, pero hay tres efectos de la radiación con los electrones. ¿Mm? El efecto fotoeléctrico ocurre cuando un rayo X o gamma, o sea, en realidad lo que pasa con los X y los gamma, si bien hay una diferencia de longitud de onda entre los X y los gamma, hay una diferencia en cómo se obtienen, pero digamos, el efecto es el mismo, digamos, las propiedades de uno, digamos, se repiten en el otro. O sea que cuando un rayo de estos ionizantes incide sobre un electrón, le transfiere toda su energía, arrancándolo del átomo por ganancia de energía cinética. Básicamente sería como que esto en realidad está formado por un montón de haces de radiación que van pasando. Bueno, una pequeña fracción, un haz de radiación, pega en un electrón, arranca el electrón del lugar que está, y directamente ese pequeño haz del tamaño de un electrón desaparece. O directamente se gastó toda esa energía, pero es un rayito muy finito. O sea, lo que pasa es que esto después se vuelve a repetir porque tiene que pasar por un montón de átomos y electrones en su camino. Pero bueno, uno de los efectos sería que un pequeño haz pegue en un electrón, lo arranque y ese haz pierda su energía, lo cual no quiere decir que todos los haces que pasan y no chocan con electrones pasan, eso no hay problema. El efecto Compton, dice, la radiación incidente cede parte de su energía, entonces sería algo similar, pero en lugar de perderse toda la radiación, alcanza con parte de la radiación que traigo para arrancar el electrón y todavía me queda cierta radiación excedente. ¿Mm? Pero bueno, me queda menos, de alguna manera atenúo. Es la interacción de los rayos con los electrones que es lo que hace que más espesor absorba más. Y la formación de pares, que es cuando la radiación directamente pega en el núcleo, formando un electrón y lo que se llama un positrón. Esto, bueno, hay que verlo bien en química. En química lo habrán visto todo en detalle. Pero digamos son los tres efectos que se pueden dar
de interacción de una radiación de alta frecuencia con la materia. Siempre por interacción con los electrones que se encuentran en el camino. Bueno, de la fórmula que habíamos visto antes, donde habíamos dicho que I es igual a I0 por E a la menos mu X, interviene X, que es el espesor, pero interviene un mu, que es el mu del material, que es el coeficiente de absorción. En general nosotros vamos a trabajar con piezas de acero, aluminio, bronce, digamos, más o menos están dentro de un valor parecido. Pero fíjense que acá podemos ver la gran diferencia que hay respecto de otros elementos químicos. Por ejemplo, acá un aluminio puede tener para esta energía puesta en juego 0,44 microcentímetros a la menos 1. Esa sería la unidad del coeficiente de absorción. No interesa mucho, lo que interesa es la comparación, ¿no?, de números. Y mientras en el aluminio es 0,44, en el plomo es 60. ¿Qué quiere decir? Que el plomo atenúa mucho. Tiene ese exponente del E a la menos mu por X, tiene un mu muy alto. Quiere decir que tiende a atenuar mucho la radiación, a tal punto que el plomo se usa como aislante directamente. O sea, no puedo sacar una radiografía de un pedazo de plomo porque no va a llegar del otro lado. Va a salir todo igual. No la va a llegar a atravesar, salvo que sea muy finita la placa. Entonces, el plomo atenúa por sí mismo porque tiene alto número atómico y alto coeficiente de absorción. Y es por eso que se usa como aislante. Por eso le decía, cuando uno arma un laboratorio para hacer ensayos radiográficos, lo que va a hacer es un búnker donde va a tener adentro todos los equipos para hacer el ensayo, y va a tener todas las paredes recubiertas en plomo, porque el plomo justamente es aislante. O sea, contrariamente a lo que pasa en el acero o el aluminio o el bronce, que yo voy a aprovechar la atenuación para que me dé una imagen. En el caso del plomo, la atenuación va a ser tan alta que directamente lo voy a usar como aislante. O sea, se supone que la radiación no lo pasa, no lo llega a pasar. Hay que calcular también el espesor, ¿no? Pero con determinado espesor, toda la radiación muere antes de que pase del otro lado. Porque no solo interviene el espesor, sino que interviene el mu, que es una propiedad del material. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre materiales que se pueden estudiar con radiografía y materiales que directamente son aislantes. Una pregunta. ¿El plomo no es el que se utiliza también para aislar el uranio en los reactores nucleares, cuando tienen que trasladarlo y cosas por el estilo? Sí, es exactamente lo mismo, pues en realidad la radiación de cualquier elemento radiactivo es de la misma naturaleza. Después vamos a ver que en realidad los rayos gamma no es uranio, que tiene una radiación mucho más alta, sino que son radioisótopos que tienen una radiación de la misma naturaleza, ¿no?, que el uranio. Lo que pasa es que el uranio ya tiene una potencia incomparable con cualquier radioisótopo, pero sí, por eso el plomo, digamos, es el mejor elemento químico para hacer cápsulas o buscar la manera de aislar elementos radioactivos, ¿no? Justamente porque no deja pasar estas radiaciones. Y obviamente, bueno, según el elemento que va a llevar, voy a tener que calcular espesores de plomo. Por ahí, si es uranio, van a ser espesores bastante grandes, van a ser enormes. Pero, pero sí, es plomo lo que se utiliza como aislante de cualquier tipo de radioisótopo. Perfecto, muchas gracias. No,
Bueno, esto es un parámetro, digamos, que no tiene aplicación, pero sería para, en este caso, distintos radioisótopos. Esto después lo vamos a ver en detalle. Cobalto, cesio, iridio. Cada uno de estos da una energía distinta, porque los rayos gamma, justamente como vienen de distintos radioisótopos, parten de una energía base diferente. O sea, cada uno emite una potencia. Ese I0 que habíamos puesto es diferente para cada radioisótopo. Algunos tienen un valor más alto, otros más bajo. Y se dice que la capa de semiatenuación es el espesor en el cual la atenuación llega a la mitad. O sea, el X de profundidad donde yo me estoy encontrando con la mitad de la radiación que puse del otro lado, que es distinta para, por ejemplo, el plomo y el concreto. El concreto, que es el cemento, también se usa como aislante, pero fíjense que en el plomo con solo 0,25 milímetros está atenuando la mitad de la radiación de este radioisótopo con esta potencia, y para llevar a la mitad esta potencia, que con plomo lo hago con 1/4 de milímetro, si uso concreto necesito 8 milímetros. O sea, el concreto aísla, pero menos, mucho menos. Por eso no hay forma de aislar, digamos, ambientes donde hay radiactividad solamente con concreto. Si no se pone una capa de plomo, las paredes de concreto tendrían que ser demasiado gruesas. Sería medio difícil de implementar. Entonces se usa hormigón, pero con plomo adentro. Bueno, y según los radioisótopos, digamos, estos valores son distintos. Obviamente, cuanto más potencia da el radioisótopo, más espesor hace falta para llevar la potencia que llega a ese punto a la mitad. Bueno, y acá empiezan a jugar las cosas más técnicas, ¿no? O sea, esto tiene una faz química, digamos, teórica, un fundamento físico-químico, y después tiene aspectos que son netamente operativos, o sea, que tienen que ver con la manera que yo me manejo. Voy a tener que calcular el tiempo de exposición, voy a tener que poner variables. En el caso de rayos X van a ver que voy a tener que fijar corriente y tensión de un aparato. Esas ya son cuestiones propias de la metodología. Acá ya estamos entrando en cuestiones que tienen que ver con la forma de tomar la radiografía. Hasta ahora lo que estuvimos hablando es de los fundamentos en que se basa. Pero en principio, digamos, acá una primera diferenciación sería si pongo distintos grados de radiación, una pieza se me puede volver oscura y no me permite ver mucho lo que hay adentro, porque una de las aplicaciones también es ver el interior de una pieza para ver cómo está compuesta. Yo puedo mirar un reloj y verlo adentro. Pero bueno, tiene que seguir la radiación justa, porque si no me lo va a volver tirando a todo blanco o tirando a todo negro. Fíjense que acá directamente esta capa desapareció, o sea, directamente ni sale. Entonces tengo que calcular muy bien la energía de radiación. Pero la variable más importante para mí, después lo vamos a ver a lo último, va a ser el tiempo de exposición. Por ahí yo puedo fijar más o menos las otras variables. La variable independiente, digamos, la última variable que tengo que calcular, es el tiempo de exposición. Porque en realidad los efectos de la radiación son acumulativos, así como en la persona.
cuanto más acumula radiación, más daño le hace. En estos casos pasa lo mismo, o sea, hay un tiempo para hacer la radiografía. ¿Por qué? Porque yo pongo un ICERO en juego, o sea, una potencia de radiación, pero tengo que controlar el tiempo, porque si no, pongámosle, yo dejo demasiado tiempo la radiografía tomándose, con un valor relativamente bueno de potencia, de índice de radiación, y se me va a poner toda negra, porque digamos, la radiación sigue pasando, por más que se atenúe, va a pasar hasta que va a saturar la película, y en algún punto ya directamente va a acumular tanta radiación en toda la placa que va a salir todo oscuro. Y si lo dejo demasiado poco tiempo, este, va a pasar que no se va a llegar a ver transparente la pieza. ¿No sería también peligroso para el ambiente? Tipo, porque después la pieza esa no mantendría un cierto grado de radiación si se le deja mucho tiempo expuesta. Sí, lo que pasa es que los tiempos que están irradiados son bastante cortos, digamos, relativamente cortos, y digamos, la radiación no es algo que cualquier material retenga, o sea, generalmente las piezas que usamos retienen muy poca radiación y durante muy poco tiempo. O sea, queda, digamos, de alguna manera irradiado, pero emite por un tiempo muy corto y emite una radiación muy baja. Por lo tanto, se puede, digamos, no hay que Negro dar. ¿Eh? no, que aunque lo dejemos expuesto para que la radiografía quede negra, después no mostraría un problema la pieza en sí. No va a alterar las propiedades del material, no va a quedar tampoco una pieza irradiada que sea peligrosa para usarla, porque los tiempos de exposición también son relativamente cortos, ¿no? Sí, si por ahí lo dejáramos horas y horas, por ahí sí, pero ahí ya no saldría ninguna radiografía, saldría todo negro. Los tiempos que se usan son relativamente cortos, entonces la radiación total que puede absorber la pieza es muy baja. Por lo tanto, después se elimina rápido. No pasa lo mismo en las personas o en los seres vivos. O sea, los seres vivos, con recibir la radiación, cuanto más tiempo acumulan, peor. Pero instantáneamente van haciendo daños en el ADN, van provocando, por eso provoca cáncer generalmente, porque provoca mutaciones en el ADN de las células vivas, porque pasa por esas células como pasa por las piezas, digamos, puede pasar y chocar con las estructuras de los tejidos. Y no necesariamente la persona va a quedar irradiada, o sea, va a irradiar a otro, si recibió mucha radiación, pero sí se va a dañar a sí mismo. Pero siempre, digamos, los efectos de la radiación, tanto cuando saco una radiografía como cuando expongo a una persona a radiación o a un material a radiación, siempre tienen que ver con la potencia irradiada y con el tiempo que estuvo. Por eso es que vieron, por ejemplo, no sé si Chernobyl, por ejemplo, la serie, los tipos que iban a juntar, a barrer los pedazos, los liquidadores, tenían un tiempo de 15 segundos, digamos, para hacer lo que puedan, barrer un poco algo y volver corriendo adentro. O sea, porque el tiempo de radiación es importante, o sea, la radiación ya tiene un valor, una potencia fija, que tiene que ver con el radioisótopo que están juntando, digamos, en ese caso.
Pero si yo estoy el doble del tiempo, me va a hacer el doble de daño. Voy a recibir el doble, porque justamente es el tema de la acumulación. Lo mismo pasa en una central nuclear que anda bien. Digamos, hay sectores de la central que puede acceder una persona, pero tiene un tiempo limitado que no lo tiene que pasar porque es el que, para la potencia multiplicada por el tiempo que está, ya no se puede exceder porque ya le generaría un daño. Por eso decimos que es acumulativo, o sea, a más tiempo, mayor efecto tiene. O sea, no es solo la potencia que pongo, ese I0 que pongo, sino también importa durante cuánto tiempo, tanto para sacar una radiografía como para que ponga en peligro a una persona. O sea, por ejemplo, la gente que trabaja en radiología, en realidad, por más que está aislado, hay una pared de plomo, el tipo lo hace desde afuera, aprieta un botón y nada más. Después, cuando entra, ya está apagado el equipo de rayos X. El tipo algo de radiación recibe y va juntando. Por eso puede hacer una cantidad de placas por año, pongámosle. Lo mismo que a uno tampoco le pueden hacer un número indefinido de placas radiográficas en un año, pongámosle. O sea, hay un límite. Generalmente es alto porque uno recibe muy poco tiempo. Si se hicieron radiografías de tórax o de algún hueso, de algo, vieron que son segundos o 1 o 2 segundos. El tiempo es poco, entonces, bueno, no es demasiado y uno por año se puede hacer unas cuantas, pero hay un límite, o sea, si se hace indefinida cantidad de placas, el daño se acumula, o sea, no tiene que ver solamente con la potencia a la que estoy expuesto, sino que tiene que ver también con el tiempo acumulado que yo recibí radiación. Y no importa que el tiempo sea separado, o sea, hoy recibo radiación un ratito, mañana de vuelta unos segundos, pasado de vuelta unos segundos, eso se suma directamente. Bueno, hay algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta, ya hablando de radiografía, después vamos a ver el origen de los rayos X y los rayos gamma, pero como ya habíamos simbolizado acá, siempre hay una fuente. Va a haber fuente de rayos X y fuente de rayos gamma. Yo después veré con cuál cuento y cómo trabajo, porque se trabaja distinto. Pero la idea del esquema, digamos, de cómo es el ataque de la radiación sobre la pieza y sobre la película, es el mismo para las dos. Entonces, bueno, acá ponemos en forma genérica una fuente que no dice particularmente que sea rayos X o gamma. Es válido, digamos, para las dos. Entonces, bueno, siempre hay una fuente, va a pasar por una pieza y del otro lado va a estar la película. Hay que tener cuidado porque si yo estoy poniendo la fuente justo arriba de una discontinuidad, va a ser mucho más fácil que la vea que si pongo la fuente medio de costado y la ataca a la fisura o a la discontinuidad en ángulo. Entonces, bueno, eso también hace a que yo más o menos conozca en qué dirección aparecen habitualmente las fisuras y trate de cubrir el tipo de fisuras en la dirección que yo sé que tengo que buscarlas. Entonces, bueno, una de las variables es, si trabajo a cierto ángulo, puedo perder sensibilidad respecto de las discontinuidades. Así como pasaban partículas magnéticas, que si no eran las fisuras o las discontinuidades normales al paso del campo, se perdía un poco. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos, si no son, en este caso no normales, son paralelas si no son paralelas al paso de la radiación,
se complica, se pierde información. Fíjese, acá se ve un caso concreto. 0 grados sería que yo estoy teniendo la fuente exactamente arriba de esta fisura. Fíjense que esto es un cordón de soldadura, por eso se ven estos anillos, digamos, son el avance del soldador, ¿sí? Que va generando el cordón. Yo la estoy viendo de arriba y si la veo, digamos, a 0 grados, o sea, directamente en el mismo plano que la fisura, la veo bien. A 10 grados todavía la sigo viendo bien, pero a 20 grados, o sea, la fuente ya la puse medio en ángulo respecto de la fisura, por ahí ya dejo de verla. ¿Mm? Bueno, y acá ya estamos entrando en lo que es la fuente de radiación, o sea, diferenciamos rayos X y rayos gamma, y ahora vamos a ver que los equipos que generan los rayos son totalmente distintos. La naturaleza, digamos, el origen, digamos, de las radiaciones es distinto, si bien después la naturaleza es parecida y los efectos son parecidos, pero la forma en que se producen es diferente. De hecho, los rayos gamma se producen solos porque hay radioisótopos que emiten y emiten permanentemente rayos, y los rayos X los genera uno mediante un sistema eléctrico. Tiene una máquina que es el generador de rayos X. Acá es como para ir viendo, estas imágenes se van a repetir un montón de veces, así que les va a quedar claro cómo es el equipo, si uno lo ve de afuera. Fíjense que esto lo están tomando una radiografía adentro de un búnker, adentro de un cuarto cerrado. Esto es lo que yo le decía, que está aislado por paredes de plomo, toda la historia. Y esto sería típicamente un equipo de rayos X, o sea, ahora vamos a ver que hay un tubo y un lugar donde recibe corriente y tensión. Pero bueno, ese tubo está metido adentro de un cartucho, digamos, de un tubo metálico. Está todo cerrado y solamente tiene abierto un puntito por donde salen los rayos X, que es lo que tengo que apuntar a la pieza. Tienen refrigeración porque generan calor. Y después cada uno lo adapta a las piezas con que va a trabajar. O sea, a veces tienen equipos móviles donde esto lo pueden rotar, lo pueden mover de un lugar a otro. En algunos casos son siempre las mismas piezas, entonces ya lo tienen fijo. Hay trípodes, hay equipos, o uno se puede fabricar su dispositivo. Porque, bueno, como vimos antes, es importante en qué posición voy a poner la fuente respecto de la pieza. Bueno, tendrá que ver también el tamaño de la pieza, un montón de factores. Bueno, pero el equipo de rayos X es básicamente, fíjense que se ven acá cables, un equipo que recibe energía eléctrica y fabrica, digamos, estos rayos. Es bastante complejo adentro, pero bueno, fabrica estos rayos y estos rayos X se usan como fuente. Cuando uso rayos gamma, el equipo tiene un aspecto totalmente distinto porque básicamente de lo que se trata es de una caja que adentro tiene el radioisótopo. Esto es lo que uno de ustedes preguntaba de cómo se aísla si uno transporta uranio o residuos de centrales nucleares que tiene que tenerla cubierta en plomo. Bueno, en este caso el radioisótopo que se usa para hacer los ensayos, en realidad, como no es mucha la potencia que necesito, son chiquititos, incluso de radioisótopos que no tienen una energía tan alta como el uranio. Pero emiten permanentemente y bueno, están todos los peligros de los que hablamos. Fíjese que si con rayos X, que son de menor frecuencia, ya tengo problemas, todo lo que hablamos, con rayo gamma es peor. Entonces, dentro de esta caja lo que hay es una trampa, después vamos a ver unos cortes, pero hay una trampa que
aloja adentro las pastillas del radioisótopo, o sea, lo que emite. Entonces, bueno, esto va a ser lo que voy a tomar como fuente. ¿Mm? O sea, acá lo que están tratando de hacerle una radiografía a este tubo, van a tener que poner la película acá abajo. Esta va a ser la fuente. Y lo que tengo es una vaina con una manivela, y si yo giro la manivela, la pastilla radiactiva va a salir por otra vaina, como si fuera un freno de bicicleta. ¿Eh? Le voy a dar manija para que se corra, hasta que asome en el lugar donde se tiene que ubicar la fuente. Y lo voy a dejar el tiempo estipulado, o sea, le podemos ver el cálculo del tiempo de exposición. O sea, yo tengo que saber con qué radioisótopo trabajo, porque depende del radioisótopo el tiempo de exposición, porque algunos emiten más o menos. Si emite más, necesita menos tiempo. Entonces, bueno, voy a ponerla, o sea, voy a mover la manivela esta, y voy a hacer que la fuente se ubique en el lugar que necesito. Le voy a dejar el tiempo de exposición que calculé, y después le voy a dar a la manivela de vuelta y la voy a volver a guardar, y la voy a dejar adentro de la valijita esta con la trampa de plomo. Después esto está enroscado, puedo desarmar todo, puedo sacar las mangueras, puedo sacar todo, y esto se guarda en un lugar seguro, pero en teoría, digamos, tiene una protección de plomo importante y no sale radiación. Aprovechando que los rayos se mueven en línea recta, se le da una forma a la trampa de forma tal que no pueda salir la radiación de ahí adentro. Y mientras no se usa, mientras no se está sacando radiografía, las pastillas radiactivas están acá adentro, no se mueven. Solamente van a salir cuando yo, mediante este equipo, las haga asomar por acá, las use como fuente y por el tiempo que calcule, y después las guarde, y las vuelva a poner, y ahí van a quedar. Solamente va a estar afuera en el momento de tomar radiografía y durante el tiempo calculado. Acá no hay muchas variables, digamos, la potencia que está puesta en juego ya está fijada por el radioisótopo que uso, que hay varios, podemos saber que hay varios. El cobalto sería uno muy común. Entonces, el cobalto emite una cantidad, una potencia determinada, el iridio otra. Entonces yo tengo que saber qué radioisótopo uso para calcular mi tiempo de exposición, ver cómo voy a hacer la placa. Después el resto, digamos, es más o menos lo mismo. Van a cambiar los tiempos de exposición, que van a ser más cortos en rayos gamma, porque la potencia puesta en juego siempre es más alta. Pero bueno, se va a calcular, va a haber una placa radiográfica, se va a revelar la placa, hay una atenuación de los rayos según los espesores. Si hay una fisura, se va a alterar y va a salir de la imagen. Toda esa teoría es válida para los dos tipos de rayos. Entonces, bueno, lo que decíamos, la radiación gamma son emitidas por el núcleo de un átomo que se encuentra en un estado excitado de energía. Después vamos a ver que en realidad hay que trabajar sobre el núcleo de un átomo con otro elemento químico. Podría ser de una central nuclear, podría ser bombardeándolo con neutrones de una central en el núcleo, y sacándole o agregándole elementos al núcleo. Eso hace que quede desequilibrado y empiece a emitir. O sea, un elemento como el cobalto, que no emite por naturaleza, si uno golpea su núcleo con neutrones, le cambia el número atómico al núcleo, y el material empieza a emitir. En cambio, la radiación X está emitida por los estratos o niveles electrónicos de los átomos. O sea, intervienen electrones de átomos
de tungsteno que ahora vamos a ver para generar por una diferencia de potencial los rayos X. O sea, son dos cosas distintas. Los rayos gamma, si bien los radioisótopos se obtienen artificialmente, porque justamente hay que sacarle o ponerle un elemento al núcleo para desequilibrarlo, después, digamos, un elemento natural que emite por su cuenta, y los rayos X son totalmente artificiales. ¿Mm? Sí. Bueno, vamos a empezar viendo los rayos X. ¿Mm? A diferencia de los rayos gamma, que tienen un espectro bastante fijo, o sea, tienen una longitud de onda relativamente fijo, los rayos X barren digamos, una cantidad de longitudes de onda diferentes. Presentan una variedad muy grande de longitudes de onda, o sea que la energía varía de una forma continua. O sea, no, la intensidad y la longitud de onda varían. Bueno, esto es lo más importante, porque digamos ese sería el fundamento por el cual se pueden obtener rayos X. Dentro de ese aparato que yo les mostré, verde, que era el equipo de rayos X, lo que hay es un tubo al vacío de vidrio. Eso tiene un cátodo y un ánodo, y lo que se va a hacer es poner un potencial eléctrico muy alto, una tensión muy alta entre el cátodo y el ánodo, y eso va a hacer que, como es un tubo de vacío, se desprendan electrones del cátodo y choquen con este anticátodo. Si bien el cátodo, que es el que recibe digamos, la corriente o la tensión, es lo que, digamos, lo que tuve que rebuscarle un poco es este recorte como para que pasen por ahí, pero sigan de largo y peguen en esta placa que es el anticátodo. O sea, corre la tensión entre el 1 y el 4, pero estos electrones que voy a sacar de acá van a pegar en el anticátodo que es el 5. Y acá verán que hay algo que parece una bobina, que en realidad es una resistencia. O sea, esto lo que hace es calentar. Cuanto más caliente esté el cátodo, más fácil es sacarle electrones. O sea, los electrones salen por efecto de la tensión entre el cátodo y el ánodo. Pero la temperatura del cátodo yo la puedo regular, y si esa temperatura se hace más alta, el flujo de electrones se hace más alto. Entonces hay una variación también en la potencia de los rayos que salen. Digamos, básicamente lo que altera, después vamos a ver bien los parámetros, pero lo que altera es el flujo de electrones. Hasta ahora estamos hablando de electrones que saltan de un material a otro, ¿no? Tubo de vacío, y esto se caracteriza porque hay una tensión que se regula entre estas dos partes, entre ánodo y cátodo, y una corriente que también se regula, que uno la conoce, la CTA, que es la corriente del calefactor o del filamento. A más corriente calienta más y hay más flujo de electrones que van a pegar en el 5, que es el anticátodo.
Bueno, esto tiene una inclinación de 70 grados y es una placa de tungsteno. El tungsteno tiene la propiedad de que cuando lo golpeo con electrones, genera rayos X. Es muy simple, digamos, el principio. Es simplemente una diferencia potencial, la posibilidad de calentar más o menos uno de los dos polos, un tubo de vacío, los electrones van a ir en esta dirección, van a pegar en el tungsteno, que está en ángulo, y a 90 grados, digamos, van a salir directamente rayos X, por impacto de los electrones sobre el tungsteno. ¿Se entiende eso? Porque eso es importante que lo... Igual después se repite bastante el esquema, con esquemas parecidos, pero más o menos vamos bien. Sí, profe. Está perfecto. Si alguno tiene dudas, me interrumpen, ¿eh? No hay problema. Bueno, los rayos gamma en realidad son de un origen diferente, provienen de elementos radioactivos artificiales o naturales, emitida con intensidad y energía bien definida, con características del radioisótopo considerado. Se llama radioisótopo a cada elemento químico que yo lo puedo volver radiactivo, ¿no? Digamos, el isótopo sería una variante del elemento químico, que en este caso es radiactivo. O sea, el isótopo es cuando cambia el número de elementos en el núcleo, sigue siendo el mismo elemento, pero tiene otras propiedades. Al estar desequilibrado el núcleo, se convierte en un isótopo radiactivo. Y el espectro, como antes veíamos en los rayos X, que cubría distintas longitudes de onda, con distintas energías, en este caso, directamente tiene cada radioisótopo una energía fija, constante, ¿eh? Que yo ya conozco. Y una longitud de onda también constante. O sea, lo que tratamos de mostrar antes era que los rayos X están compuestos por varias longitudes de onda. En cambio, los rayos gamma tienen su propia longitud de onda, el radioisótopo, y eso es constante. Bueno, los rayos X son producidos por un generador, y acá lo que estamos viendo es un poco lo que vimos antes. Como ven, para soportar el equipo de rayos X, lo importante es poner bien la fuente en el lugar que va y geométricamente pegar en el lugar que corresponde de la pieza y la película. Para eso entonces puedo construir dispositivos, o sea, básicamente el equipo es esto solo. Acá lo que trabajaron con este equipo, se armaron un dispositivo según les convenía para tomar cierta placa a cierta distancia, con ciertas condiciones geométricas en determinado lugar. Pero, digamos, lo que me venden como equipo de rayos X sería esto. Después yo me la tengo que rebuscar para los soportes, para más o menos cambiables, o si la radiografía que saco son siempre iguales, será algo medio fijo y quedará ahí la fuente. Pero bueno, después yo me la tengo que rebuscar como para colocar la fuente en el lugar que corresponde. En algunos casos no me queda otra que meter la fuente adentro de un caño, por ejemplo. Si es un caño lo suficientemente grande, puedo meter la fuente adentro y radiografiar poniendo la película de afuera. Representaría un espesor igual que si fuera un espesor sobre una superficie plana. Entonces, bueno, el equipo de rayos X tiene el tubo que adentro tiene el tubo de vidrio que vimos,
Acá se ven también de vuelta los cables, ven que entra la corriente, entra también todo el sistema de refrigeración. Y esto es el equipo donde se setea las variables, la corriente, la tensión, la tensión entre ánodo y cátodo, la corriente del filamento. Bueno, en función de eso después se va a calcular el tiempo de exposición, también se setea el tiempo de exposición. Y lo único que le queda hacer al operador es, una vez que esto está bien colocado, la pieza colocada en la película, es irse de ese lugar a otro local aislado donde tiene este equipo, apretar el botón y después esto va a estar actuando el tiempo que yo definí. ¿Mm? Que es muy importante, digamos, si yo le erro el tiempo, sale cualquier cosa, o sea, como decíamos, sale blanca o sale negra, o sale confusa, digamos. Entonces, bueno, esta sería la consola de rayos X, que viene con fíjense que hasta la marca, todo es igual, con este tubo de rayos X. Creo que tiene que estar en un lugar separado. O sea, la persona coloca todo, se va y desde otro lugar lo dispara, igual que hace el radiólogo médico, digamos. Después vuelve, agarra la placa, la revela y después a partir de ahí se puede ver las imágenes. Pero bueno, es totalmente automático, o sea, yo seteo todo. O sea, antes de arrancar el ensayo ya tengo seteado la tensión, la corriente de filamento, el tiempo. Lo que vamos a ver y que va a formar parte del práctico que vamos a hacer es cómo se elige una película, cómo se tiene en cuenta de qué material es, de qué material se trata, la pieza que estoy analizando, y en función de todas esas cosas, ajustando las variables eléctricas, calcular el tiempo de exposición. ¿Cómo voy a calcular el tiempo de exposición? Que como les decía al principio, es la única variable que tengo, pues las otras las puedo fijar. Puedo fijar, en el caso de rayos X, puedo fijar corriente, tensión, el material ya sé qué material es, pues lo conozco, los espesores más o menos lo conozco, la película la elijo, así que bueno, más o menos tengo todo fijo. Lo que voy a tener que calcular es el tiempo que voy a dejar sometida la pieza a la radiación para que salga bien la radiografía. Eso sale todo de unos ábacos que van a aprender ustedes a usar y que los hace el mismo fabricante de las películas. Bueno, algunas propiedades de los rayos X. Propagación en línea recta, bueno, como todo este tipo de rayos. Polienergéticos, lo que les decía antes, o sea, tiene varias longitudes de onda. Imaginen siempre que la potencia o la energía que está emitiendo tanto un equipo de rayos X como un equipo de rayos gamma puede estar formada, digamos, por una suma de distintas longitudes de onda o por una longitud de onda única. En este caso, los rayos X son polienergéticos porque están compuestos por varias, digamos, una banda de longitudes de onda distintas. Pero que todas son ionizantes, o sea, todas son de longitud de onda chiquitita, pero dentro de un rango. En cambio, los rayos gamma tienen un valor fijo. Bueno, la otra propiedad, producen ionización en las emulsiones fotográficas y en los gases, que es lo que veníamos hablando. Poseen frecuencia y energía. Acá es importante, bueno, esto lo habrán notado, que usamos los de menor longitud de onda o de mayor frecuencia. Por un lado, porque son los que pueden atravesar los materiales, cosa de que yo pueda ver el interior de la pieza.
Pero por otro lado son los de mayor energía, o sea, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda o proporcional a la frecuencia, o sea, a menor longitud de onda, no solo que los cuerpos se me hacen transparentes, sino que la energía de esos rayos es más alta. ¿Mm? Cuanto mayor longitud de onda, más energía sale. A menor longitud de onda, mayor energía. O sea, bueno, poseen frecuencia de energía, provocan fenómenos de fluorescencia, o sea, a veces sobre los gases producen fluorescencia, son absorbidos por la materia, que es lo que decíamos, digamos, la material queda temporalmente irradiado, pero por muy poquito tiempo y muy poco, y puede provocar mutaciones genéticas, que es lo que decíamos respecto de la salud, ¿no? Bueno, hay una forma de calcular la energía en Joule, que es la constante de Planck, se deben acordar de la constante de Planck, que está en Joule por segundo, multiplicado por la velocidad de la luz y dividido la longitud de onda. Por ejemplo, ¿cuál es la energía de una radiación con longitud de onda de 0,1 Armstrong? Bueno, C es la velocidad del sonido, ya es conocida. Entonces directamente la energía es 6,62 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la octava, que es la velocidad de la luz, dividido 10 a la menos 9, que es lo que va dividiendo acá, que es alfa. Esto me da 1,987 por 10 a la menos 16 Joule. Y hay una equivalencia, porque en realidad, como habíamos dicho, estas energías se miden en electrón-volt, no en Joule, que es una unidad mecánica. Se hace la equivalencia. Un Joule es 6,2 por 10 a la 12 megaelectron-volt. Por lo tanto, la energía para este caso es 0,012 megaelectron-volt. ¿Mm? Después vamos a ver para qué se usa el valor de energía. Bueno, esto repite un poco lo que estuvimos viendo respecto de lo que es el tubo de vacío, el tubo de rayos el tubo de rayos X, que son rayos catódicos de alguna manera. Bueno, hay una fuente de electrones, acá digamos está muy simplificado en una parte sola, que va a pegar sobre la placa de tungsteno, que forma parte del ánodo. Y hay un foco óptico y un foco térmico. O sea, el foco óptico en realidad sale justo normal a lo que es la superficie del tubo de vacío. Y el foco térmico no es el mismo, o sea, el calor en realidad sale en otra dirección. O sea, hay que, de alguna manera, con agua que va recirculando, enfriar la zona del foco térmico. Después vamos a ver que yo necesito que el foco óptico, que sería el foco de donde va a salir los rayos que voy a usar para radiografiar, necesito que sea lo más puntual posible, o sea, que tienda a ser un punto, que no sea un círculo, que sea lo más infinitesimal posible, o sea, lo más chiquitito posible, para evitar distorsiones en la imagen, o que le baje la sensibilidad o la definición a la imagen. Entonces, bueno, estos rayos después van a ser orientados por una plaquita de plomo, y son los que van a salir por una ventanita que tiene ese tubo grandote que les mostraba.
Bueno, acá estamos viendo otra vez, es importante fijar este concepto. Acá estamos viendo una foto ya directamente de lo que es lo que habíamos visto en corte antes. Habíamos visto muy esquemático, ¿no? Que había un tubo afuera, que había un cátodo, un ánodo. ¿Eh? Bueno, esto va a ir metido en unos zócalos donde acaba de recibir la corriente, la tensión, mejor dicho, por un enchufecito va a entrar la corriente del calefactor, que también la voy a elegir. ¿M? Este, lo que vimos es cómo es adentro. Si no lo ve, es esto. De cualquier manera, nunca se va a poner a desarmar uno todo el tubo que le venden y para mirar adentro cómo es el tubo de vacío. O sea, directamente se usa el equipo cerrado como viene. Bueno, básicamente entonces era la historia de que por una diferencia de potencial, en vacío los electrones saltan, pegan en una placa de tungsteno en ángulo, salen más o menos electrones según la temperatura que le doy con la corriente de calefactor, hay una tensión alta entre todos, los electrones que pegan en el tungsteno generan rayos X, y acá salen por acá, van a la pieza, y del otro lado está la película. Después vamos a ver que no es tan así como está acá, porque ya les había adelantado que el punto por donde salen los rayos tiene que ser un punto muy chiquitito, si no se pierde totalmente la definición. Entonces, este punto por donde va a salir va a estar limitado por una placa de plomo, va a ser un objetito muy chiquitito. Y esto que está acá abajo también está de forma muy esquemática, pero normalmente la pieza va pegada a la película, no es que va todo así Una consulta, ¿puede suelto. ser que en el campus esté subida el apunte pero en blanco y negro? Sí, es un PDF, sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. No, está bien, porque justo veía la imagen y si había otra versión a color, mejor. Pero bueno, igual el primer sale en blanco y negro, pero estaba No, bueno fíjense, para... si no vemos, la pasamos a PDF sobre Bueno, color. bueno, bueno, sí, es más cómodo, un poco más cómodo para la vista, para leer nada más. Bueno, gracias. Sí, algunas imágenes por ahí están muy en color en la presentación y se Bueno, podrían ver mejor. muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces esto sería el esquema general, cómo se producen los rayos X, cómo va la pieza, cómo va, acá le pone sistema de grabado, digamos, al soporte donde se va a recibir la imagen, que es la película. La película es una placa similar a las placas que se usan para medicina, o sea, más o menos es del mismo tamaño, incluso depende de la radiografía que quiera sacar, la pieza que quiera poner, pero vienen en distintos tamaños, o sea, lo que necesita. Hay que tener cuidado porque igual siempre tiene que estar dentro de un sobre, porque no le puede pegar la luz, porque así como excita las sales de plata la radiación, también la excita la luz, porque no deja de ser una placa fotográfica. Entonces, si lo ponemos a la luz, también, digamos, la luz lo va a excitar los granos y le va a dar un color. Después, si la uso para hacer una placa, va a quedar mezcla de placa con la luz que recibió, digamos, se va a volver la imagen de mala calidad. Entonces no le tiene que dar la luz, porque también es sensible a la luz como cualquier placa fotográfica. O sea, está hecha en base a las mismas sales que las placas de rollo de fotos. Bueno, una mirada más sobre las longitudes de onda. Como dijimos, la longitud de onda desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 10 y menos todavía. Cuanto más chiquita es la longitud de onda, mayor es la energía y mayor es la capacidad de atravesar los cuerpos. La luz visible que estaría en esta banda, los infrarrojos, los ultravioletas, los X que tienen mayor longitud de onda en general que los gamma son los máximos. Microondas y ondas de radio, las de longitudes más grandes. Básicamente, después vamos a ver que en ultrasonido lo que se usa son ondas de choque, son otro tipo de ondas. Son ondas como las que produce una piedra en el agua, por ejemplo, uno tira una piedra y genera una onda de choque, o sea, hace que el material que está alrededor se altere y se mueva en forma de onda. O sea que en realidad está moviendo los átomos de, de un material, digamos, que de alguna manera uno está golpeando. Así también se obtiene el sonido, o sea, cuando golpeo una pieza,
genero una onda de choque, que es lo que puede percibir el oído, que no tiene nada que ver con lo que perciben los ojos, que son este tipo de ondas, que son ondas que están formadas por fotones, o sea, no son ondas de choque, no es que el material se mueve o avanza una onda por mecánica, sino que son ondas químicas. Después, cuando veamos el ultrasonido, vamos a ver, digamos, la característica de las ondas de sonido y ultrasonido. También hay un campo audible de ondas, pero son ondas de choque, o sea, no tienen nada que ver con este tipo de ondas. O sea, una cosa son las ondas, por ejemplo, visibles, y otra cosa son las audibles. Son ondas de otra naturaleza, y de otro origen. Bueno, acá tenemos de vuelta, nos está dando un ejemplo, 100.000 volts, son valores así, altos. El equipo trae toda una fuente importante, por eso se miden en kilovolts directamente las tensiones entre ánodo y cátodo. Acá es lo mismo, ¿no? El filamento, la corriente de filamento, los electrones son estos negativos que saltan de acá a la placa de tungsteno y cuando pegan el tungsteno se convierten en rayos X. Acá está otra vista de otro equipo similar al que vimos antes, con un trípode. Esto es lo que yo le decía, todo este tubo de vidrio está metido acá adentro y hay un lugar que, digamos, es la fuente en sí misma, que es la salida de los rayos X, que es el punto que yo sé que tengo que apuntar después a la pieza. O sea, tengo bien marcado cuál es el lugar por donde salen los rayos, porque en realidad el equipo es grandote, pero el punto por donde salen los rayos es muy puntual, digamos, tengo que conocerlo bien, tiene que estar bien marcado como para que yo apunte eso. Y entonces acá estaría el equipo con el tubo adentro y acá la consola con, bueno, todos los seteos posibles. Como les digo, esta tensión se regula, esta corriente se regula, el tiempo se regula. Bueno, esos serían los equipos de rayos X. De vuelta acá estamos viendo estos tubos donde tienen el tubo de vidrio adentro. Por acá está la placa de tungsteno, entonces va a tirar los rayos por acá, pero hay una ventanita, y en la ventanita atrás, de acá ven, hay una placa de plomo que tiene un agujero muy chiquitito y va a hacer que por ese agujero salgan los rayos X, solamente por un agujerito muy chiquitito. Después vamos a ver por qué. Porque si, les adelanto, si fuera demasiado grande el foco, que sería de donde salen los rayos, es como que tendería a proyectar sombras. Después vamos a ver la equivalencia que tiene el foco aplicado a la luz, que es más fácil de entender y que genera sombras. Entonces, esas sombras sobre la placa fotográfica terminarían generando zonas de indefinición, o sea, una arista se transformaría en una banda o en una sombra y no sería una arista, una recta definida. Bueno, justamente para que no pase eso necesito que el foco sea lo más puntual posible, por eso una placa de plomo le da el diámetro justo para que salgan por acá los rayos X. Bueno, esto va a llevar varias clases, así que por hoy lo podemos dejar acá. Creo que avanzamos bastante, sobre todo en los rayos X. Todavía queda para ver de rayos X y después queda todo el análisis de los rayos gamma. Y todas las cuestiones operativas que son re importantes, que serían las condiciones geométricas, o sea, qué condiciones geométricas tenemos que cumplir para que salga bien la radiografía.
Y bueno, después cómo fijar los valores, por ejemplo, de rayos X, de tensión y corriente, para que la radiografía salga bien, y después en base a esos seteos calcular el tiempo de exposición, que también va a hacer que la radiografía salga razonablemente bien. Las condiciones geométricas para que no haya sombra y la imagen tenga la mayor definición posible, porque la definición que va a tener la imagen tiene que ver con la sensibilidad del método. O sea, si tengo buena definición voy a poder ver efectos más chicos. Después vamos a ver también cómo se cuantifica eso. Hay una metodología para que después en la placa me quede una marca que me identifica hasta qué valor de magnitud de efecto o de lo que sea es capaz de resolver esa imagen. Así que bueno, por hoy estaríamos. Díganme si tienen alguna pregunta. Profe, sí, yo no entendí bien para qué era el orificio en esa placa de plomo. ¿Qué era lo que produce? ¿Qué pasaba si no estaba ese orificio pequeño? Bueno, la clase que viene lo vamos a ver bien y lo vamos a ver con un esquema, pero la idea es que cuanto más chiquita es la fuente que está emitiendo, digamos, los rayos, menos posibilidades hay de que salgan sombras de las paredes, digamos, verticales de la pieza. Cuanto Entiendo. más chiquito es ese foco, más lineal es la indicación de una arista, por ejemplo, de la pieza. Lo Genial, mismo muchas pasa gracias. con una fisura. O sea, si hay una fisura y yo la estoy viendo de arriba, y la fisura, yo tengo buena definición, voy a ver la fisura como una línea definida, bien, como corresponde. Si esto, en lugar de ser puntual, que justamente lo que busca es eso, la placa de plomo, o sea, busca que los rayos X queden todos pasando solamente por un agujerito muy chiquitito. Si eso no fuera puntual, digamos, las sombras arruinarían, digamos, la radiografía y perdería sensibilidad. Es algo parecido a lo que pasa con la luz. Después de todo, digamos, este tipo de rayos son de la misma naturaleza que la luz, entonces se cumplen las mismas leyes, sobre todo geométricas. Si yo, digamos, vieron en las canchas de fútbol, que a veces hay varias fuentes de luz, pongámosle 4, entonces la sombra de los tipos sale para 4 lados o 6, o sea, hace 6 sombras. ¿Eso por qué? Porque la luz está viniendo desde un campo muy grande, desde una punta que está a 100 metros de la otra, entonces genera unas sombras enormes, y como la radiografía después de alguna manera va a ser la imagen que va a quedar sobre el piso, digamos, esas sombras distorsionarían totalmente la imagen. A nivel más chiquitito, uno puede decir, si uno prueba, qué sé yo, poner una virome en un papel, va a ver que si tiene una sola luz que viene de arriba y relativamente chiquitita, le va a dar una sombra definida. Y si tiene un ambiente que está con varias fuentes de luz, o sea que en realidad todo el lugar donde uno está es fuente de luz, le va a dar una sombra enorme, o sea, le va a dar directamente una sombra indefinida. Bueno, eso va a pasar después en la pieza. O sea, si la fuente, como podría pasar lo mismo con la fuente de luz, es demasiado grande, va a generar indefinición sobre la radiografía, sobre la placa, o sobre la imagen que voy a tomar. Entonces necesito que ese foco sea puntual, sea
prácticamente un puntito. Y eso le va a dar mayor definición. De cualquier manera, la próxima clase vamos a ver esto con esquemas, donde, bueno, vamos a ver cómo actúa el haz saliendo del foco, pasando por la pieza y proyectándose en la placa, y vamos a ver cómo variaciones en el ancho de la fuente generan más sombras, y esas sombras terminan transformando las líneas de la pieza que tendrían que ser rectas en bandas, directamente, como que proyectaría sombras. No sé si más o menos contesta. ¿Sí? Sí, sí, profe. Profe, Bueno, ¿le puedo hacer en lo una que están viendo, consulta? sí, les digo una cosita. En lo que están viendo acá serían, como dijimos, los tubos con el tubo de vidrio adentro. Y esto casi siempre tienen en las puntas una especie de volantes. Esto es simplemente para manipularlo, o sea, para llevarlo de un lugar a otro, para, si uno lo tiene en un soporte móvil, poder moverlo. Son simplemente algo mecánico, externo, digamos, al funcionamiento de la generación de rayos X, digamos. Es algo práctico, digamos. Son manijas, no son más que eso. Sí. Sí, yo le quería consultar. Yo soy Vargas Mauro y antes de las vacaciones de invierno, bueno, receso de invierno, ¿se acuerda que yo le había dicho que tenía 2 materias que no me podían inscribir? Va, en realidad pedí que me inscribieran. A usted le dije. Quería saber si cuándo se puede solucionar por el inconveniente, porque veo como ahora estamos terminando casi el fin de año y no quiero